Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Derivando el Universo y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de Física General 1, lo que conocemos como el tema de estándar de longitud. Perfecto, vamos a agregar el puntero láser y continuemos. Para poder describir y entender los fenómenos naturales, necesitamos medir diferentes aspectos de la naturaleza, como la longitud, la masa y el tiempo. Y cada medición está asociada con una cantidad física. Por ejemplo, la longitud mide qué tan grande es un objeto, ¿no? También podría ser el volumen, pero en este caso vamos a hablar de longitud. Ahora, si queremos compartir el resultado de una medición con otra persona, especialmente si queremos que esa persona pueda repetir la medición y obviamente obtener el mismo resultado, aquí es necesario definir un estándar de medida. ¿Así? ¿Y por qué? A ver, imagina que viene un extraterrestre y te dice algo como: quiero que midas 8 glitches. Pues no sabrías qué significa porque no conoces esa unidad, estarías en duda. En cambio, si alguien te dice que mide o que midas una pared de 2 metros, o que una pared mide 2 metros, entonces tú más o menos ya te imaginas cuál es la altura. ¿Por qué? Porque tú conoces el estándar de medida de 1 metro. Quiere decir que la pared mide el doble de ese estándar que tú tienes definido en tu cerebro. Entonces, ¿cómo se establecen los estándares de medida? Cualquier unidad de medida debe cumplir con lo siguiente. Debe ser accesible para que cualquier persona pueda usarla. Debe poder medirse con precisión y además de manera confiable. Debe ser universal, es decir, dar los mismos resultados sin importar en qué lugar del universo se use. Y no debe cambiar en el tiempo, para que siempre podamos usar mediciones consistentes. ¿Ok? Perfecto. Y aquí podemos hablar del Sistema Internacional de Unidades. En 1960, un comité internacional estableció un conjunto de estándares para las cantidades fundamentales de la ciencia. Este sistema se llama Sistema Internacional de Unidades y define las siguientes unidades básicas. El metro, para medir la longitud, viste que aquí está su unidad M minúscula. El kilogramo, kg, para medir la masa. El segundo, S, para medir el tiempo. El Kelvin, K mayúscula, para medir la temperatura. El amperio, A mayúscula, para medir la corriente eléctrica. Candela, CD minúscula, intensidad luminosa. Y finalmente la mol, que mide la cantidad de sustancia. Bueno, todas estas unidades vamos a estar viéndolas en el curso de física, ¿ok? Exceptuando un poco la mol, que de repente lo vamos a ver más en química. Pero en general todo esto vamos a abordarlo. ¿Y cuál es la importancia entonces del sistema internacional? Las leyes de la física se expresan mediante ecuaciones matemáticas que relacionan diferentes cantidades físicas. Por ejemplo, en mecánica, las 3 cantidades más importantes son longitud, masa y tiempo. Porque a partir de ellas podemos calcular muchas otras cosas, como la velocidad, aceleración, energía y la fuerza. Todas las demás cantidades en mecánica pueden expresarse en función de estas 3, longitud, masa y tiempo. Y esto permite que los científicos e ingenieros de todo el mundo puedan trabajar con los mismos valores en las mismas unidades y obtener resultados consistentes. Eso es muy importante, este convenio. Ahora sí, vayamos con el tema del video. Los estándares de longitud. ¿Qué es la longitud? La longitud es la distancia entre 2 puntos en el espacio. Para poder medir correctamente las cosas, a lo largo de la historia se han usado diferentes estándares de longitud. Por ejemplo,
En el año 1120, la yarda se definió como la distancia entre la nariz y el brazo extendido del rey de Inglaterra, imagínense. De manera similar, en Francia la unidad de medida llamada pie estaba basada en la longitud del pie del rey Luis XIV. Pero el problema con estos estándares es que no eran constantes. Cada vez que un nuevo rey subía al trono, las medidas cambiaban, porque la distancia entre la nariz y el brazo, o el tamaño del pie, variaban por cada rey. Entonces no puede ser algo que podríamos tomar como estándar. Y para evitar este problema, en 1799, Francia adoptó un nuevo estándar más preciso, el metro, que se definió como, en un principio, la 10 millonésima parte de la distancia entre el Ecuador y el Polo Norte, siguiendo una línea imaginaria que pasa por París. Esta definición significa que si tomas la distancia total desde el Ecuador hasta el Polo Norte, la divides entre 10 millones partes iguales y obtienes solo una partecita, una de ellas, esto de aquí sería un metro. Eso es lo que quiere decir. Y aunque esta definición era mucho más precisa que las anteriores, tenía un problema, un gran problema, que solo era válida en la Tierra, ya que se basaba en las dimensiones del planeta. Pero la ciencia necesitaba unidades que sean válidas en cualquier parte del universo, por lo que más adelante la definición del metro cambió a algo más universal y preciso. Y aquí hablamos del estándar de barra de platino iridio, antes de 1960. La longitud del metro se definía usando esta barra, que estaba guardada en Francia. ¿Y por qué esta barra de platino iridio? Porque era muy estable y no se desgastaba fácilmente. Y aquí pues lo que medíamos era la distancia entre estas barritas, que podemos ver, bueno, esta marca y esta marca. Esa distancia era exactamente un metro. Pero había varios problemas. Primero, no era lo suficientemente preciso para la ciencia y la tecnología moderna. ¿Por qué? Porque esta barra cambiaba con el tiempo, o podía cambiar con el tiempo, por desgaste o pequeñas variaciones en la temperatura. De repente podríamos hablar de una dilatación, y no era universal porque nosotros estamos dependiendo de un objeto físico y que solo existía en un lugar del mundo. Eso era un gran problema. Entonces, por ello, se pasó a otra definición. Aquí hablamos del estándar en base a la longitud de onda del Krypton 86. Durante las décadas de 1960 y 1970, la definición del metro cambió a una basada en la luz, en lugar de depender de un objeto físico como lo era la barra de platino iridio. ¿Y qué significa que el metro se definiera con la luz del Krypton 86? Lo que pasa es que se decidió usar una propiedad de la luz, la longitud de onda. En términos simples, la longitud de onda es la distancia entre dos crestas de una onda. Por ejemplo, aquí tenemos una onda y aquí las crestas son las partes más altas. Entonces, esa distancia entre dos partes más cercanas es la longitud de onda. Y la luz de ciertos elementos emite longitudes de onda muy precisas y reproducibles en cualquier parte del mundo, inclusive del universo. ¿Y por qué se usó el Krypton 86? Porque este es un isótopo del gas de Krypton que emite luz naranja roja cuando se excita eléctricamente en una lámpara especial. Entre ellas, pues diríamos que es bastante preciso este Krypton 86 en cuanto a su longitud de onda.
Y por lo tanto, el metro se definió como exactamente 1.650.763.73 veces la longitud de onda de esta luz en el vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que si medías esta cantidad de longitudes de onda en una línea recta, obtenías exactamente 1 metro. Así, mire, exactamente 1 metro. Perfecto. ¿Y por qué se hizo este cambio? Porque así generaba mayor precisión. La luz tiene longitudes de onda extremadamente estables y también fáciles de reproducir. Además es universal porque cualquier laboratorio del mundo podía medir 1 metro con esta referencia, sin necesidad de comparar con un objeto físico. ¿Y por qué se dejó entonces la definición del estándar longitud Krypton 86? Porque aunque fue un gran avance, la tecnología siguió mejorando y permitió definir el metro con mayor precisión en 1983, usando la velocidad de la luz. Y ahí es donde entramos en este estándar, en el actual estándar de longitud basado en la velocidad de la luz. En octubre de 1983, el metro se redefinió utilizando la velocidad de la luz en el vacío. ¿Qué significa? La luz viaja a una velocidad constante en el vacío de, esta cantidad. Podríamos redondearlo a 300.000 metros por segundo en el vacío, ¿ok? Y la nueva definición establece que 1 metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un tiempo de 1 sobre esa velocidad. 299.792.458 segundos. ¿Y por qué se definió mediante la velocidad de la luz? ¿Por qué se usó la velocidad de la luz? Porque esta es constante universalmente. A diferencia de una barra de metal o de la luz de un elemento específico como el Krypton 86, la velocidad de la luz es la misma en cualquier parte del universo. Y es una extremada precisión la que tenemos, porque la luz puede medirse mediante relojes, con altísima exactitud usando relojes atómicos. Puede medirse con altísima exactitud usando relojes atómicos. Bueno, esto lo veremos también, pero es importante simplemente entender que genera una extremada precisión la velocidad de la luz. Y no depende de un objeto físico. Antes se usaba una barra de platino iridio o la luz del Krypton 86. Pero estos métodos tenían límites en su precisión porque eran básicamente elementos físicos. En cambio, la luz no se desgasta o no varía. ¿Okay? Eso es lo más importante. Así que espero que este video te haya servido. Ya sabes, suscríbete a Derivando el Universo. Si crees que este contenido también puede ayudar a más personas, compártelo. Deja tus dudas en los comentarios, dale a like si te ha gustado y nos vemos en la siguiente clase de Física General 1, en donde veremos los estándares de masa y tiempo. Nos vemos.